Marc Roig es un multiusos del atletismo, yo creo, fisioterapeuta de profesión, atleta de afición, casi de vocación, y desde este año 2019 coordinador de élite del medio maratón Trinidad Alfonso de Valencia y también del maratón. Desde el año 2015 estoy afincado en África, primero 6 meses en Etiopía trabajando con Kenenisa Bekele, a partir de entonces en Kenia y con el grupo de Eliud Kipchoge. O sea, realmente pues tengo la suerte de estar rodeado de los atletas más buenos del mundo en maratón. Y eso, casado felizmente ahí, con 3 hijos, 2 hijas, un hijo, entrenando, trabajando, viviendo en Kenia. La mayoría de los atletas africanos, sobre todo los que se dedican al maratón, es la profesionalidad con la que lo viven. Realmente las 24 horas giran en torno al entrenamiento y al descanso para el siguiente entrenamiento. Son profesionales al 100% en este aspecto. En las carreras de Valencia mi trabajo consiste en seleccionar cuáles son los atletas que en ese momento están más en forma para poder batir récords del mundo, récords del circuito, para hacer de Valencia la ciudad más rápida de España, que ya lo ves, y una de las más rápidas del mundo. En atletismo la verdad es que no suele haber grandes sorpresas, entonces mi trabajo consiste en analizar la temporada de cada atleta, hablar con sus representantes, con sus managers, para ver si Valencia, tanto en la media maratón como en la maratón, encajaría en su planificación y sobre todo trabajarlo con mucho tiempo para que vean el respaldo de Valencia en esa preparación y que el objetivo sea de ambos, de la ciudad y del atleta. El objetivo de la élite para el maratón es mejorar ambos circuitos, ambas récords del circuito, tanto en hombres como en mujeres, y ojalá, y creo que atacamos fuerte para ello, bajar de 2 horas 4 en chicos y bajar de 2 horas 20, quizá incluso 2 horas 18 en chicas. Sin duda Valencia intenta superarse año a año, ya somos los décimos del mundo, pero no nos conformamos con esto, ojalá pasemos al top 5. Pues tenemos ya confirmados al ganador del año pasado, a Leul Gebrselassie, ¿vale? Y también al mejor debutante de toda la historia, el etíope Getane Mola, que tiene 2 horas 3 de este año en Dubái. Y en chicas tenemos la gran sorpresa de la atleta Vivian Chiruyot, que después de haber ganado en Londres, de haber sido campeona olímpica en pista, ha decidido venir a Valencia para prepararse en lo que es el previo al Olímpico de 2020. Valencia está muy bien situada en el mapa mundial de las carreras. No es difícil convencer a un atleta para que venga a Valencia a batir su marca personal, a colocarse en los mejores puestos del ranking mundial del año o incluso de toda la historia, hacer récords del mundo. La gente sabe que Valencia es una ciudad muy llana, muy rápida y que sobre todo vive por el atletismo. Saben que no va a haber un metro sin público en las carreras y eso, quieras que no, también se agradece muchísimo. Y luego, como sabemos, la llegada a nadie deja indiferente. Esta llegada encima del agua de Valencia es comentario habitual de los corredores que ya la han corrido como de los que la van a correr. Yo creo que Valencia combina a la perfección una carrera de élite de altísimo nivel con una carrera popular muy densa, pero luego también muy vivida, donde no solo están los corredores que disfrutan de tener las calles cortadas y poder correr perfectamente en una carrera muy bien organizada, sino también el público. Es una carrera fácil de seguir, es una ciudad a la que se puede llegar con facilidad para los que no son de Valencia y que ven que durante toda la semana que rodea el maratón, pues hay cantidad de eventos que todo el mundo se implica para que tanto los corredores como los acompañantes disfruten de esta ciudad al máximo. Y luego, el resto del año, todo el mundo sabe que Valencia es la ciudad del running, o sea, está hecha para correr y está hecha para los corredores. Tenemos aquí el cauce del río, tenemos el circuito de 5K, es perfecta. Me gusta mucho describirles a Valencia a la gente que no ha estado nunca y sobre todo a los africanos, que diríamos en muchos aspectos el urbanismo no está concebido de esta manera en especial, y cuando les cuento pues que antes había un río y que separaron el río de la ciudad para que ese espacio pudiera ser un espacio como en el que nos encontramos ahora mismo, para pasear, para correr,
en un primer momento pues les choca muchísimo que se pueda desviar un río, pero luego cuando se dan cuenta, cuando lo entienden, alucinan y realmente quieren venir a verlo.